Hola, buen día. Mi nombre es Sebastián y junto a mi compañero Marcuriel y mi compañera Yasmín vamos a hablarles sobre la cinética química de la presentación del hidromiel. El hidromiel es una bebida tipo vino que se obtiene a partir de la fermentación alcohólica de la miel y agua. Esta fermentación se utiliza con el microorganismo que es Saccharomyces cerevisiae. La fermentación alcohólica es uno de los procesos de fermentación más conocidos en la industria alimenticia, en la cual se transforman los azúcares, glucosa y fructosa en etanol y dióxido de carbono principalmente. El proceso de fermentación es que le agregas el azúcar como se puede decir, comida de la levadura y se le resta el oxígeno y hay una liberación de dióxido de carbono más alcohol, en este caso etanol. Saccharomyces cerevisiae es un tipo de levadura utilizada durante la fermentación alcohólica que debe tener ciertas características, como que es altamente fermentativa, resiste presencia de niveles altos de etanol, osmotolerante, presenta baja densidad al ácido sulfuroso y no genera dificultades en la etapa de separación y purificación. Hay cuatro fases en la cinética de crecimiento celular: la fase de adaptación, la fase exponencial del microorganismo y adaptado a las condiciones, se duplica de manera continua y a ritmo constante. Es la fase en donde pues, más empiezan a multiplicar. Luego, en la fase estacionaria, esta es la que nos interesa para conseguir el etanol. El número de células del microorganismo ya no incrementa ni disminuye. Finalmente, el ciclo de crecimiento entra en una fase de muerte, cuando empiezan a haber más muertes que nacimientos y empieza a disminuir. Algunos de los factores que favorecen el crecimiento es el pH, la temperatura y la disponibilidad de nutrientes y el funcionamiento de las células de la levadura, afectando su velocidad específica de crecimiento. La temperatura a nivel cinético, el pH es un factor determinante en el crecimiento microbiano y en la producción de ciertos metabolitos. A mayor temperatura, la velocidad de fermentación se incrementa. A las temperaturas por debajo o por encima de este intervalo, influyen negativamente sobre la reproducción de las levaduras y ralentizan el proceso fermentativo y eventualmente causan la muerte celular. El pH, el funcionamiento de las levaduras a nivel celular se mantiene por la transferencia constante de protones de las células. A nivel cinético, el pH es un factor determinante en el crecimiento microbiano y la producción de ciertos metabolitos. Por lo general, la mayoría de microorganismos presentan una velocidad de crecimiento alta, inconstante en un rango específico de pH, pero si lo sacas de su pH habitual, puede variar esta velocidad. También tiene mucho que ver la disponibilidad de nutrientes, porque es de lo que se va a alimentar el microorganismo. Y entre más cómodo esté y más comida tenga, pues obviamente se va a poder multiplicar mejor. Y eso va a acelerar el proceso fermentativo. Ahora nos interesa la producción de la hidromiel, pues esta presenta varias fases en las que nosotros vamos a experimentar y estudiar sobre todo aquellas en las que nosotros podamos estudiar su cinética y así poder entender y poder producirla de una mejor manera. Aquí hemos dividido la producción de hidromiel en tres diferentes etapas. La primera etapa sería la de preparación del medio fermentativo, que involucra el ajuste de condiciones con el que se van a hacer los nutrientes importantes y la eliminación de microorganismos presentes en el medio. Cuando ya los microorganismos nos dieron lo que nos interesa, pues ya los vamos a retirar de nuestro producto. Y bueno, esto nos lleva a la segunda fase, que es la fermentación alcohólica del medio. Pues posterior a la primera etapa, esta incluye la preparación del inóculo de la levadura y el inicio de la fermentación alcohólica, durante la cual se realizan actividades de monitoreo y control hasta lograr las concentraciones de etanol y azúcares residuales deseadas. Esta fase es la más importante y la que más se toma enfoque a la hora de producir bebidas alcohólicas, entonces es de alta importancia. Y finalmente nos lleva a los ajustes postfermentativos.
Pues en esta última etapa se realizan la finalización de la fermentación alcohólica y la purificación del producto final. En muchos casos en los que se preparan bebidas alcohólicas, estas se destilan o se añejan o se guardan por distintos procesos. En este caso no tenemos ese tipo de proceso en particular, pero es lo habitual que se logra hacer en un tipo de bebidas alcohólicas. Lo que nos lleva a la cinética de la fermentación de la levadura. Pues el empleo de los modelos matemáticos para el modelo cinético de la fermentación alcohólica es de alta utilidad para nosotros, pues son procesos lentos o atascados, algunos lo describen de esta manera. Y así pues para la evaluación y la selección de mejores condiciones, el estudio de estos es altamente importante, ya sea desde la parte genómica hasta la parte del proceso como tal. Y bueno, cuando se trata de procesos de fermentación alcohólica, algunas de las variables con mayor interés a tratar pues son las velocidades de producción de metabolitos. Por ejemplo, el alcohol, pues obviamente este es el metabolito de mayor interés en la industria de los alcoholes, seguido del consumo de sustratos, pues no queremos que haya una falta de disponibilidad de nutrientes a la hora de que estemos creciendo nuestros microorganismos de interés. Y finalmente tenemos el factor de crecimiento microbiano en el bioreactor, así como el rendimiento y la productividad. En la industria es de alta importancia poder tener una relación muy buena entre rendimiento y productividad. Entre más rendimiento tengamos, muchísimo mejor producción y muchísimo más dinero, ahorrar tiempo y entre otros factores que nos pueden afectar al producto. Pues establecer estos modelos cinéticos en la fermentación alcohólica exige un control sobre las condiciones de operación para realizar experimentos a escala, ya sea en laboratorio, piloto y ya industrial. Aquí tenemos algunas de las maneras en las que nosotros vamos a evaluar los modelos cinéticos en el caso de la fermentación alcohólica. Pues se realizan análisis cinéticos de la fermentación alcohólica, pues se deben de revisar dos conceptos de suma importancia, pues es la productividad y rendimiento que anteriormente mencioné. Pues la primera se define como la velocidad del producto de un compuesto o crecimiento por unidad de volumen del reactor. Aquí tenemos una manera de expresarlo. Seguido de la productividad también se puede expresarse por la unidad de masa de células definida con la velocidad específica de consumo o producción de un compuesto. También es un valor que vamos a usar en el modelaje de estos modelos cinéticos. Seguido del rendimiento de la fermentación alcohólica se define como la relación entre las velocidades volumétricas de consumo de sustrato o de producción de metabolitos. Y finalmente, estos procesos por lotes, se observa que durante un proceso de fermentación alcohólica, la concentración de sustrato disminuye a lo largo del tiempo como consecuencia del crecimiento de los microorganismos, como lo vimos anteriormente en la cinética de los microorganismos. Lo que nos lleva a dos principales modelos en el que vamos a usar para expresarnos en este trabajo, en este documento, y estos van a ser el modelo de Gomberts y el modelo logístico, que los vamos a comparar y posteriormente mostraremos los resultados que se obtuvieron en cada uno de ellos y cómo nos funciona y particularmente uno. Primero, pues la ecuación de Gomberts es una fórmula, una función empírica formulada originalmente para la evaluación de riesgos en la industria de seguros y finanzas, pero esta ya se ha utilizado ampliamente para describir el crecimiento de microorganismos en condiciones limitadas de nutrientes. Y esto es porque asume la probabilidad de muerte del microorganismo incrementa exponencialmente con el tiempo. Pues se puede expresar de esta manera que se ve y nos sirve muchísimo para precisamente describir a los microorganismos y su muerte. Por el otro lado, tenemos el modelo logístico, que pues es la ecuación o la logística que es junto con el modelo cinético de Manod, es uno de los modelos no estructurados más comunes para la descripción macroscópica del crecimiento celular. Esto incluye la fase exponencial y las estacionarias.
que vimos anteriormente en la cinética de los microorganismos. De esta forma generalizada consiste originalmente en un modelo independiente del sustrato que considera la inhibición del crecimiento presentada en los procesos de fermentación por lotes. Eso se tiene que tener en cuenta que hay muchos procesos en los que se hace por lotes y otros que se hace continuo. Nosotros estamos tomando en cuenta que se va a hacer por lotes, lo que significa que termina un proceso, se cierra, se apaga y posteriormente se vuelve a encender y se corre el proceso. Así y se produce por lotes. Posteriormente, pues mostramos la diferencia de estos dos a cómo sería en condiciones estándar, entre comillas. A estos todavía no son gráficas con datos, simplemente es una comparación en lo que los resultados dan de uno con otro. Pero vamos a ver ahorita mismo cómo se manifiestan. En primer lugar, tenemos este modelaje cinético para la fermentación. Pues aquí se puede observar el crecimiento celular de Saccharomyces cerevisiae durante la fermentación alcohólica. Y aquí se encontró un crecimiento que sigue comportándose normal en la reproducción de estos microorganismos en las primeras 70 horas de la fermentación. Pues aquí se mostró un alto crecimiento como se debe esperar en la fase exponencial. Posteriormente, esta se estabilizó como en la tercera fase de la cinética del crecimiento de los microorganismos y la concentración celular se mantuvo constante durante la fase estacionaria aproximadamente hasta las 100 horas en las que nos interesa la fermentación de estos. Es importante que se observó una producción de etanol, igual que el comportamiento se ha reportado para la producción de la hidromiel, o sea, que está todo excelente para la producción de hidromiel, pues esto es lo que nos conviene y lo que buscamos finalmente. La capacidad de adaptación y reproducción de las levaduras está influenciada en gran medida por las condiciones propias del medio, como habíamos visto, que es un factor importante del crecimiento. Lo que nos lleva a la segunda gráfica. En esta segunda gráfica, el modelado de la cinética del crecimiento es del todo parecida a la mostrada anteriormente, pero se realizó mediante la variación de 4 parámetros del modelo logístico. Esta se llevó a cabo con la correlación del logaritmo natural de la concentración de células viables en la levadura en función del tiempo de la fermentación a partir de los resultados experimentales. O sea, de los resultados que obtuvimos experimentalmente, los graficamos por medio del modelo de logístico de 4 parámetros. Y bueno, se logró obtener un modelo con un alto grado de ajuste de los resultados experimentales del crecimiento celular, y así se precede a las fases de lag, exponencial y estacionaria del microorganismo. Lo que nos lleva a nuestra tercera gráfica, pues es el ajuste cinético de la velocidad específica de crecimiento celular en función del tiempo para la fermentación alcohólica de la miel de abejas a 25 grados utilizando Saccharomyces cerevisiae. Pues se logró un análisis estadístico sobre la significancia de estos métodos y de los estimadores de los parámetros según cuál de los 3 modelos ajustados para la cinética de la levadura fueron significativos. O sea, lo que quiero decir con esto es que se obtuvieron datos experimentales y posteriormente fueron puestos a prueba en estos modelos cinéticos para ver cuál nos da una mejor producción, rendimiento y productividad. Y bueno, en esta gráfica en particular se observa una incapacidad de la levadura para mantener una alta velocidad de crecimiento a lo largo de la fermentación alcohólica, y pues por fenómenos que la pueden estar asociados a las condiciones del medio o el estrés que éstas viven, se mantuvo muy baja en las primeras fases. Bueno, y posteriormente los coeficientes de determinación ajustado para cada modelo se obtuvieron por encima de 0.99. Y las sumas de estos son del cuadrado del orden de 10 a la 10 para los modelos de Gombers y del logístico de 3 parámetros. Continuando con bioquímica de la fermentación alcohólica.
En términos generales, la fermentación se describe como un proceso de oxidación en el que la transformación de moléculas complejas a moléculas simples lleva a la generación de un producto final orgánico, con liberación de energía. Esta energía química en la fermentación deriva de un proceso químico de fosforilación, por el cual se da una transferencia de electrones que conduce a la generación de un compuesto orgánico oxidado. Entonces, la fermentación alcohólica es un proceso anaerobio realizado por las levaduras y algunas clases de bacterias. La energía se sintetiza como ATP a partir de un proceso de glicólisis al que sigue el metabolismo del piruvato. De este modo, la fermentación complementa la glucólisis y hace posible producir energía en ausencia de oxígeno. Fermentación alcohólica de la miel. La miel es un producto, como ya sabemos, natural, cuya composición contiene alrededor de 200 componentes diferentes, incluyendo carbohidratos, minerales, proteínas, vitaminas, lípidos, ácidos orgánicos, aminoácidos y compuestos fenólicos. El principal componente de la miel de abejas son los carbohidratos, de entre los cuales el 80 al 90% corresponde a azúcares fermentables, como lo es la glucosa y la fructosa. Al final, como pudimos ver en todo es esta presentación, los modelos logísticos y de Gumpertz son alternativas para modelar satisfactoriamente el comportamiento cinético de la fermentación alcohólica de la miel de las abejas, con fines de monitoreo y un control de este proceso tanto en investigación de laboratorio como en producción a escala piloto y posiblemente a mayor escala. Estos modelos nos ayudan a tener una mayor precisión, imaginarnos cómo va a resultar todo este proceso antes de realizarlo. Se ajustaron expresiones matemáticas de los modos de Gumpertz y logístico de 3 y 4 parámetros con altos grados de correlación para los perfiles cinéticos de la glucosa, fructosa, glicerol y etanol, medidos mediante HPLC, NAL, determinado por el método de Sorensen y crecimiento celular mediante un recuento de unidades formadoras de colonias. Con esto damos fin y conclusión a este documento en el que podemos ver que se puede modelar de distintas formas la fermentación alcohólica de la miel, llamada hidromiel, y así poder tener un mejor entendimiento para la productividad y rendimiento de estos. Queremos dar las gracias por ver y queremos mostrar nuestras fuentes bibliográficas finalmente.